Hola, ¿cómo estás? Quiero nuevamente saludarte en el nombre del Señor Jesucristo e invitarte a este proyecto hermoso, maravilloso, que se llama Lee tu Biblia. Un proyecto iniciado por el Seminario Teológico Misionero, acompañado por la difusión de Radio Proclama, con el único objetivo, con el único propósito de que tú tengas una relación personal con el Señor Jesucristo a través de la lectura diaria, a través de tu lectura devocional y a través de tu lectura complementaria y principalmente de relación espiritual con la Santa Palabra, con las Sagradas Escrituras. Hemos hablado acerca de dos libros principalmente, el libro de Ruth y el primer libro de Samuel. Dimos bastante información acerca del libro de Samuel. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos en el tema introductorio de Samuel, es que estos libros estaban unidos. Primera y segunda de Samuel era un primer libro. Era el libro de Samuel, el libro de los reinos. Luego hubo una primera división que fue Primera de Reinos, Segunda de Reinos, que eran los nombres originales que recibían el libro de Samuel. Posteriormente, en el 1517, recién en ese año, pasan a llamarse Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Vimos un poco acerca de este marco histórico que nos presentaba el libro de Samuel y cuáles eran los temas del libro de Samuel en general de manera completa. Pero quiero invitarte también a que podamos tener una panorámica del segundo libro de Samuel. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo a través de una oración para que realmente en tu relación personal con el Señor, en tu oración, en tu estudio de la palabra, puedas ver el amor de Dios a través de toda la historia y a través del mensaje que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, quiere poner en tu corazón y en el mío. Te invito a que podamos orar. Querido Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios de misericordia, que quiere llegar a nosotros, a nuestro corazón, en una relación. Nosotros orándote a ti y tú hablándonos a través de tu palabra. Señor, queremos escucharte en tus palabras, por eso es que esta invitación y este proyecto de Radio Proclama en conjunto con el Seminario Teológico Misionero es que estamos invitando a leer la Biblia de una manera diferente, donde sea el Espíritu de Dios quien toque nuestros corazones, Señor, y podamos en cada uno de los pasajes de las Sagradas Escrituras encontrar el mensaje de Jesucristo. Señor, acompáñanos para que realmente podamos motivar a otros a la lectura, a la lectura de la palabra, para así ir teniendo un vínculo más estrecho, más cercano y más gratificante contigo. Acompáñanos, Señor, para presentar de una manera sincera, práctica y por qué no decir de una manera amigable, lo hermoso que es conocer la Biblia, que es conocer tu santa palabra. Todo te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, ya habíamos mirado acerca de un bosquejo de lo que el libro de Primera de Samuel nos estaba presentando. Ahora estamos en el segundo libro de Samuel. Ya habíamos introducido que principalmente hablaremos de el reinado de David. El primer capítulo hasta el capítulo 5 se revelan muchas cosas importantes sobre David. David reinando sobre Judá. Eso es el principal eje de Segunda de Samuel.
del capítulo 1 al capítulo 5. ¿Qué cosas podemos mirar acá? Por ejemplo, que el actuar de David frente a la muerte de Saúl en el capítulo 1. Cómo entre el versículo 1 al 27 actúa un hombre de Dios con la muerte de quien lo persiguiera por tantos años. La casa de Saúl se opone a la casa de David en el capítulo 2, en el capítulo 2 y 3. En el capítulo 4 vemos que David es la única autoridad sobre todo Israel. Desde el capítulo 4 al capítulo 5 se muestra este esquema. Pero también hay otros elementos muy importantes que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, el asesinato de Isboset en el capítulo 4. Ahí está señalado entre los versos 1 al 8. El castigo de Recab y Bená en el capítulo 4 del verso 9 al 12. Y algo muy importante que ocurre en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 5, es que David fue ungido como rey soberano sobre todo Israel, sobre las 12 tribus, sobre las 12 casas de Israel. Eso es fundamental que tú puedas mirar en este libro de Segunda de Samuel o el segundo rey, los segundos reinos, como era llamado antes de 1517. Desde el capítulo 5 en adelante, al verso 6 hasta el 24, vemos otras panorámicas muy relevantes y muy importantes. ¿Cuáles son? El reinado inicial de David con poder, con esplendor. Desde el capítulo 5 al capítulo 10 vemos lo maravilloso que es el reinado de David cuando él estaba con su corazón puesto en Dios. Pero no por eso vemos que David no pasa dificultades. Primero vemos la captura de Jerusalén, victoria sobre los filisteos. En ese mismo momento, en el capítulo 5 encontramos hay un traslado del arca hacia Jerusalén donde debía estar. David desea edificar un templo en el capítulo 7 y el Señor le responde. Es muy interesante que puedas leer eso. Esto lo encontrarás en 2 de Samuel capítulo 7 desde el verso 1 al 29. Otro de los puntos importantes que se muestra es que David logra vencer a sus enemigos extranjeros en el capítulo 8. La primera batalla de David fue contra su mismo pueblo, con la persecución de Saúl y todos aquellos que lo traicionaron. Pero ahora vemos la victoria contra los extranjeros. Cómo David logra organizar en el capítulo 8 también al reino. Y también vemos la misericordia de David en el capítulo 9 del verso 1 al 13 cuando acoge a uno de la casa de Saúl. Por el amor que él tenía hacia su mejor amigo, Jonatán, David acoge a Mefiboset. Luego también nosotros vemos que en el capítulo 10 hay una derrota de los amonitas y de los sirios. Pero ya en el capítulo 11 vemos que David comienza algunas dificultades, entre ellas en los pecados que se presentan ahí, el adulterio de David con Betsabé y la muerte de uno de sus siervos y un gran colaborador que él tuvo, que fue Urías Eteo. Pero también el Señor lo llama al arrepentimiento a través de la reprensión y el llamado que hace Natán. En el capítulo 12, del verso 1 al 25, se presenta a Natán conversando con David y mostrándole sus pecados, sus errores. La captura de Rabá es un tema muy interesante que nos presenta el capítulo 12 también. Luego, a consecuencia de sus elecciones, David se ve enfrentado a dificultades familiares desde el capítulo 13 al capítulo 14.
Esto se agudiza aún más en el capítulo 15, desde el capítulo 15 al capítulo 19, con la rebelión o la sublevación que experimentó Absalón, la rebelión de Seba, los funcionarios de David, cómo estaban actuando. Más encima se ven dificultades de 3 años de hambre y el ahorcamiento de los hijos de Saúl en el capítulo 21. Nuevamente una guerra con los filisteos con quienes habían vivido un periodo de paz. Luego se presenta también una alabanza de David a pesar del dolor que él había estado experimentando desde el capítulo 21, 22, del 1 al 51. Es una especie de salmo que David está presentando. En el capítulo 23 vemos las últimas palabras de instrucción que entrega David. Pero no sin embargo también el segundo libro de Samuel nos muestra las hazañas de los valientes de David en el capítulo 23. Y luego en el capítulo 24 se ven algunas de las consecuencias del censo del pueblo y una plaga resultante. Pero es un tema apasionante que tú y yo podemos estudiar, podemos leer, así que te invito a que puedas tener esta relación con el Señor a través de la lectura y del proyecto Lee tu Biblia. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.